Hola, acercaos. Hoy quiero compartir con vosotros unas pequeñas historias. Son sencillas, pero nacen de algo muy profundo. Ojalá os gusten. Hola y bienvenidos. A ver, vamos a meternos de lleno en uno de los misterios, yo diría, más fascinantes y persistentes de la humanidad. Esas luces extrañas en el cielo, objetos que parece que desafían toda lógica. Bueno, pues hoy vamos a analizar qué nos cuentan las fuentes sobre el fenómeno OVNI. Vale, empecemos por aquí, que me parece un punto de partida genial. Antes de que esa imagen del disco metálico, del platillo volante, se nos metiera a todos en la cabeza, ¿qué se veía? ¿Qué se contaba? Y es que esta pregunta es clave, porque nos va a demostrar que este fenómeno es muchísimo más antiguo de lo que la mayoría de la gente piensa. Porque efectivamente esto de ver cosas raras en el cielo no es para nada algo nuevo. Si uno se pone a mirar las crónicas antiguas se da cuenta de que la gente lleva siglos mirando hacia arriba con esa mezcla de asombro y, por qué no decirlo, de confusión. Y todo esto, claro, mucho antes de que tuviéramos móviles o cámaras para intentar grabarlo todo. Y aquí viene lo interesante de verdad. Fijaos en cómo cambian las descripciones según la época. En la antigua Roma, ¿de qué se habla? De naves fantasma. Claro, naves. Damos un salto al siglo XVI, y ya son esferas y cilindros en una batalla aérea. Y luego, a finales del XIX, ¿qué empieza a surcar los cielos? Los primeros dirigibles. Pues ¿qué empieza a ver la gente? Exacto, dirigibles misteriosos. Parece que siempre interpretamos lo desconocido con las herramientas de lo que ya conocemos, ¿verdad? Y entonces, llegamos a este año, 1947. Este es el punto de inflexión, el año que lo parte todo en dos, un antes y un después. Si hay un año cero para el misterio OVNI, tal y como lo entendemos hoy en día, es este. En 1947, creedme, todo cambió. Estamos justo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí es cuando el fenómeno entra en una fase completamente nueva. Una fase que va a marcar la conversación durante décadas y que además va a crear el icono más reconocible de todos. A ver, el término platillo volante, lo conoce todo el mundo, ¿no? Pues no surgió de la nada, no fue un invento. Nació de un avistamiento súper concreto. Un piloto, Kenneth Arnold, vio algo que simplemente no podía explicar, y la manera que tuvo de describirlo, bueno, pues acabó dándole nombre a todo este misterio. Y esta cita es la mecha que lo prendió todo. Y lo más curioso es el malentendido, porque en realidad Arnold no dijo que los objetos eran platillos, dijo que se movían como un platillo cuando lo lanzas y rebota sobre el agua. Pero ya se sabe cómo es la prensa, se quedaron con la imagen platillo volante y el concepto se hizo, bueno, lo que hoy llamaríamos viral. El resultado, más de 800 avistamientos parecidos solo en ese año. Y cuando parecía que la cosa no podía ir a más, ¡boom! Apenas unas semanas después, llega Roswell. Y aquí la cosa se pone seria, porque es el propio ejército de los Estados Unidos el que anuncia que ha capturado un disco volador. El ejército. Pero es que, horas después, cambian la historia y dicen que no, que era un simple globo meteorológico. Claro, esa contradicción tan flagrante fue la gasolina que alimentó el fuego durante décadas. Y así Roswell se convirtió en el caso OVNI, el más famoso de todos. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a dejar esta visión más general para aterrizar en un caso muy, muy específico. Y diría que profundamente humano. Nos vamos a una región remota del norte de Finlandia a finales de los años 60. Un lugar donde, durante meses, pasó algo realmente extraordinario. Es que lo de Pudasjärvi no fue cosa de un día, no. Durante meses. Granjeros, profesores, familias, gente normal y corriente describían una y otra vez lo mismo. Hablaban de luces que se movían como si tuvieran una intención, de objetos con formas concretas y, ojo, esto es muy importante, de efectos físicos, brújulas que se volvían locas, perturbaciones magnéticas. Esto nos dice que fuera lo que fuera aquello, tenía una presencia física, tangible. Imaginemos la situación. La tensión en el pueblo fue creciendo y creciendo, hasta que la gente empezó a tener miedo de verdad. Y este incidente lo demuestra perfectamente. Dos hermanos, operadores de quitanieves, que se sienten tan amenazados por lo que ven noche tras noche, que acaban disparando con un rifle de caza a uno de esos objetos. Esto ya no era curiosidad, ¿eh? Esto era algo que les estaba afectando en su día a día, en sus vidas. Y justo aquí, la historia da un giro, bueno, de los que te dejan sin palabras. Un vecino de la zona sale y dice que él no solo contactó con ellos, sino que estuvo dentro de la nave, esa misma noche, y cuenta una supuesta conversación que es escalofriante. Dice que le preguntaron por qué nos disparan, y él respondió, somos tan primitivos. Es una de esas frases que se te quedan grabadas. Pero un momento. Para entender de verdad lo que pasó en Pudasjärvi, no podemos quedarnos solo con las luces en el cielo. Hay que ir más allá. Hay que mirar el contexto, el momento social, lo que sentía la gente, preguntarnos qué estaba pasando en la vida de estas personas.
Y esto es absolutamente crucial para entender el cuadro completo. En aquellos años, Finlandia estaba patas arriba. Vivía una transformación social brutal. La gente estaba abandonando las granjas, su modo de vida de siempre, para ir a las ciudades. Se enfrentaban a un futuro totalmente incierto. Y en medio de ese vacío, de esa angustia, aparecen estas luces. Y claro, se cargan de un significado tremendo. Para algunos eran la encarnación de sus miedos al futuro, a lo desconocido. Pero para otros, eran una señal de que no estaban solos. Y fijaos en este testimonio, qué diferente. Aquí no se percibe miedo por ningún lado. Todo lo contrario, es asombro, una sensación de belleza casi abrumadora. Para esta persona la experiencia no fue una amenaza, sino algo casi espiritual. Esto demuestra que había reacciones de todo tipo, una dualidad muy profunda. Y esta otra cita creo que lo clava, lo resume todo a la perfección. Pensemos en ello. En un momento de soledad, de cambio, de sentir que tu mundo desaparece, de repente ver algo tan increíble en el cielo podía ser como recibir un mensaje, una señal de que no habían sido olvidados, una fuente de esperanza donde ya no quedaba casi ninguna. Vale, entonces, ¿qué pasó realmente en Pudasjärvi? ¿Cuál es la explicación? Porque, como es lógico, los investigadores y científicos de la época se pusieron manos a la obra. Intentaron, por supuesto, encontrar una explicación racional para esa oleada tan increíble de avistamientos. Y al final sobre la mesa quedaron 3 grandes posibilidades, 3 teorías. La primera, fenómenos naturales, cosas como rayos globulares o incluso luces de terremoto, que podría tener sentido en una zona con una falla geológica. La segunda, proyectos militares secretos. No sería raro en plena Guerra Fría que se estuvieran haciendo pruebas en un lugar tan remoto. Y la tercera, claro, la que muchos testigos defendían a capa y espada, que eran visitantes de otro lugar. El tema es que cada teoría tiene sus puntos fuertes, pero ninguna parece encajar al 100% y explicarlo todo. Y aquí llega el remate final. Un científico de mucho prestigio, el profesor Juhani Oxman, un experto en electromagnetismo, estudió el caso a fondo, y su conclusión fue demoledora. Dijo básicamente que con la ciencia que tenían en ese momento no había manera de explicar lo que la gente estaba viendo y registrando en Pudasjärvi. Y punto. Así que el misterio, oficialmente, quedó sin resolver. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizá la más importante de todas. Cuando miramos al cielo y vemos algo que no podemos explicar, ¿estamos viendo de verdad una ventana a otro mundo o más bien un espejo del nuestro? ¿Estamos viendo algo ajeno o estamos proyectando ahí arriba nuestros miedos, nuestras esperanzas, todo lo que aún no comprendemos? A lo mejor el verdadero significado de este fenómeno no está solo ahí fuera, sino que también está, y mucho, aquí dentro. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos! Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!